Biología. Síntesis de proteínas. La esencia de la vida. ¿Qué es la proteína? El origen griego de la palabra proteína significa de gran importancia. Y de hecho, la vida como la conocemos no existiría sin proteínas. Las proteínas son ubicuas a los organismos vivos, es decir, se encuentran en todas partes. En los huesos, la sangre, la carne, en vitaminas y enzimas, en pigmentos que dan color a la piel, el cabello, los ojos, en los cromosomas que transportan nuestra herencia genética. Todos ellos contienen cantidades sustanciosas o están hechos de proteínas en su totalidad. Las proteínas son maravillosamente variadas. Diferentes especies tienen diferentes proteínas. E incluso los individuos de una misma especie tienen proteínas ligeramente diferentes que desempeñan la misma función. Proteínas para colas diferentes. Proteínas para mugidos diferentes. Solo los gemelos idénticos tienen proteínas idénticas. Una proteína usualmente es una estructura compacta con cavidades y salientes en su superficie. Estas irregularidades en la superficie actúan como ataduras para otras proteínas. En efecto, son características ingenieras que permiten a la proteína llevar a cabo su función biológica. Un ejemplo bien conocido de dicha función es la acción de los anticuerpos en el sistema inmunológico de respuesta humano. Una vacuna de varicela, por ejemplo, introduce una sustancia extraña al cuerpo. El cuerpo, como reacción, manufactura proteínas anticuerpo, cuyas características de superficie complementan las características de superficie de la sustancia extraña. Cuando se unen a la proteína extraña, previenen que funcione. También son capaces de unirse a una proteína más peligrosa con una forma muy similar. Otros ejemplos de proteínas que realizan funciones específicas en el cuerpo humano son enzimas como la amilasa, que ayuda a desglosar el almidón en la boca. Las hormonas como la insulina, que ayudan a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre y en las células. Proteínas contráctiles como la actina y la miosina, que trabajan juntas para contraer los músculos. Proteínas de transporte como la hemoglobina, que es una portadora de oxígeno a la sangre. Y proteínas estructurales y protectoras como la queratina, que se encuentra en la piel y el cabello. Cuando comemos otras cosas vivientes, comemos proteínas. Por desgracia, la proteína que comemos no puede usarse directamente para darnos los requerimientos proteínicos que necesitamos. Debemos fabricar las propias. El sitio de la fabricación de proteínas o de síntesis de proteínas, como es llamado, es la célula individual. La célula puede ser un ente por sí misma o puede ser un miembro de un grupo celular formando un tejido particular en un organismo multicelular. Ya sea con otras o sola, la célula fabrica la proteína requerida para sobrevivir como una unidad y la proteína necesaria para llevar a cabo su función dentro del organismo como un todo. ¡Te atrapé! Pero, ¿qué es la proteína? La proteína es un compuesto orgánico complejo. Es una cadena llamada polipéptida, cuyos vínculos o componentes son aminoácidos. Poli, prefijo, que significa mucho, y péptido, que viene de la palabra griega digerir.
ya que originalmente los aminoácidos se obtuvieron experimentalmente de la digestión parcial de alimentos. Una proteína se construye con un arreglo lineal de esos aminoácidos. Tiene la forma, generalmente hablando, de una cadena principal con un número de cadenas adyacentes unidas. Los aminoácidos, en cambio, son macromoléculas creadas por los elementos atómicos del carbón: hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunos átomos de sulfuro entran en acción y ocasionalmente fósforo o restos de metales como el cobre, el zinc, etc. La naturaleza de la proteína, su función y forma, deriva de la precisa secuencia en la cual los aminoácidos en la cadena se siguen unos a otros. El tamaño de las proteínas puede variar de una secuencia consistente de solo algunos a miles de aminoácidos. Y ya que hay 22 clases de aminoácidos, el número de palabras de proteínas que pueden construirse con este alfabeto aminoácido alcanza proporciones inimaginables. Por eso no sorprende que el grado de diversidad encontrado entre las proteínas sea tan grande. Y por eso la proteína puede tener miles de formas útiles. Pero ya que los aminoácidos se combinan entre sí fácilmente, en muchas formas, presentan un problema. En una sopa de laboratorio de aminoácidos, se combinan fácilmente entre sí. Pero la cadena resultante no lo hace necesariamente por la función de las proteínas. No hay ninguna orden en la cual los aminoácidos se unan en estas circunstancias. Tanto azar sería desastroso para los organismos vivos. Por ejemplo, una proteína responsable de la regulación de glucosa debe ser manufacturada con un grado de agudeza que sea absoluto. Esta es la insulina. La ausencia o la secuencia incorrecta de un simple aminoácido en la cadena hace a la sustancia inútil. Y el cuerpo humano, privado de insulina, sufre del conocido desorden de la diabetes, que si no es tratada puede ser fatal. Entonces, en la creación de organismos vivientes, ¿es seguro que los aminoácidos se combinen de forma que cumplan con el uso para el cual están destinadas variadas proteínas? Claramente, las células individuales deben ser capaces de seleccionar entre diferentes clases de aminoácidos, usando un sistema de control que garantice la síntesis de la proteína correcta para la necesidad particular de una célula. Es más, debe ser un sistema capaz de reconocer y corregir errores en su propia operación. Y sobre todo, debe ser un sistema capaz de perpetuarse para que sus capacidades sean transmitidas de generación en generación. Es un sistema extraordinario. Mientras nuestro conocimiento de la síntesis de proteínas aumente, se volverá cada vez más claro que dicho sistema evolucionó y es fundamental para el proceso de la vida misma.